Entonces, nosotros estamos indagando sobre la lectura y la escritura y la comprensión de textos académicos, como es el caso pues que nos corresponde en la universidad. Lee y conducirás, no leas y serás conducido. Es una frase de Santa Teresa de Jesús y este es un documento pues del Centro de Escritura de la Javeriana que me parece que pues es un buen documento y nos hace una infografía sobre el concepto de lectura. Entonces, un poco de rescatar los conceptos que son necesarios o digamos las estrategias de lugar, tiempo y propósito que tienen que ver cuando yo hago una lectura comprensiva. Entonces en eso está, ya esto lo vimos en la parte inicial, están los conocimientos previos, están las motivaciones y están las intenciones. Pero también incluye pues la tipología textual, ¿cierto?, con la cual yo esté trabajando. Es diferente en el caso de un informe científico o en el caso de un artículo o en el caso de un ensayo, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos hablando de las tipologías y estaría una estructura diferente para cada una de ellas, con un uso específico. Recuerden que estuvimos mirando de manera un poco, pues, no muy profunda sobre cómo los signos de puntuación, el uso del español, también tiene que ver con esa parte de la estructura del tipo de texto que estemos trabajando. Estaría la terminología, pues si estamos hablando de ingeniería agrícola o si estamos hablando de ingeniería ambiental o de lo que corresponda, pues vamos a tener que entrar en el mundo de la terminología que especifica esa área del conocimiento. El autor y las intenciones. Entonces, leer implica distintos niveles. Los revisamos al principio. Aquí estaría de manera gráfica, o sea, ¿qué significa realmente leer desde esta mirada de los niveles? El leer tras líneas sería lo crítico intertextual, leer entre líneas es lo inferencial y leer las líneas es lo literal. O sea, se supone que en el proceso académico nuestro, en parte en la primaria, pues está un poco más literal. Se supone ya que cuando desarrollamos propuestas de lectura en el bachillerato, en la universidad, ya viene lo inferencial y estaría el último grado de esa pirámide, que es la posibilidad de lo crítico intertextual. Digamos que estos son los niveles que nosotros desarrollamos a la hora de hacer una propuesta de lectura, ¿sí? Entonces, hay también momentos, ¿no? Esos momentos son importantes para ustedes que están iniciando carrera o que en el semestre que vayan, tener claro en determinado momento, no para que les soliciten escribir o les hagan una comprensión de lectura, sino para aprender. O sea, todos los documentos que ustedes lean deben de tener un para qué. O sea, debe el lector tener muy claro el camino el cual quiere seguir. ¿Qué quiero hacer con esa lectura? ¿Qué debo, quiero, digamos, hacer si me solicitaron un resumen, una reseña, un ensayo, un artículo, o simplemente yo lo estoy haciendo como un proceso de comprensión para mejorar mis competencias en el área que yo esté trabajando? Si se requiere un producto, ¿cuáles son sus características? Entonces, cuando hablamos de producto, aquí estamos diciendo, bueno, voy a leer este documento, ensayos científicos, para realizar un resumen. Bueno, entonces ya estoy parado o estoy parada en las características de ese resumen. ¿Cuánto tiempo me voy a tomar? ¿Qué otra información necesito? Porque no solamente estaría lo que usted lee allí, sino poder evidenciar que esa lectura me lleva a otras y me motiva a hacer otras búsquedas, ¿sí? Sería como
Cuando nosotros leemos, hacemos todos estos desarrollos de competencias. O sea, nosotros identificamos, comparamos, hacemos esquemas, lo que hicimos hoy, contrastamos, sintetizamos, aplicamos, analizamos, debatimos, evaluamos, refutamos, argumentamos y proponemos. O sea, que todo el ejercicio de lo que tiene que ver con la lectura estaría ubicado dentro de las competencias que nosotros desarrollamos a la hora de hacer una lectura específica, o en el caso de ustedes, en el caso de sus carreras o de sus áreas del conocimiento. ¿Qué debo hacer además? Bueno, que tengo que explorar el texto. ¿Qué sé sobre el tema? ¿Qué tipo de texto es? ¿He leído textos similares antes? ¿De dónde proviene? ¿Es confiable? ¿Quién es el autor? Entonces vienen las anotaciones que eran las que yo les hablaba al principio. Escanear, revisar títulos y subtítulos, leer el resumen del artículo, el prólogo del libro, revisar los gráficos, ojear las referencias. Entonces esta es como la primera etapa que todos nosotros hacemos. Posteriormente viene el subrayado y el anotar las ideas previas, qué hipótesis me hago yo, ¿sí? Puedo comparar este texto con otro texto, tiene diferencias, se contrasta. Buscar información sobre la tipología, sí, y también conocer el autor, ¿no? Porque desde ahí estaríamos viendo con la base de datos que es necesario identificar que los documentos sean necesariamente arbitrados y reconocidos, ¿sí? Que no se puede leer en términos académicos o referenciarse en cualquier tipo de documento. Entonces, aquí tendrían un ejemplo, ¿cierto? Entonces, un manual de cartografía. Entonces dice definición, mire las gráficas, todo esto tiene un sentido, esta llave, ¿sí? Dice para texto verbal. Entonces me está diciendo que esto es un manual, no es un ensayo, no es un artículo científico, es un manual. Por lo tanto va a tener una tipología. Los paratextos verbales son todos los títulos que ustedes tienen, ¿sí? O sea, el título es la manera de orientar también al lector sobre qué se va a hablar. Entonces aparecen los títulos y los subtítulos. Todo ello tiene una implicación de lectura, ¿sí? Y estaría la imagen, que es lo que nosotros llamamos paratextos icónicos, pues son figuras que tienen un valor en la comprensión, ¿sí? Sería como sumergirme ya en el texto. Bueno, entonces ya hice una lectura de scan, ya hice una revisión, ya sé que el documento es un documento válido, serio, reconocido académicamente, hablo un poco, leo un poco sobre el autor, bueno, todos esos elementos hay que ponerlos a funcionar en la lectura. Y ya vamos para entrar directamente en el texto. Bueno, ¿cuál es el propósito de ese autor? ¿Cuáles serían las ideas principales? Esas ideas que expresa, ya estaríamos en una lectura crítica, esas ideas expresadas confrontan con las ideas o no. Hago preguntas sobre el texto, indago, o sea, no me quedo, como dice Solé en el documento que leímos antes, o sea, el lector y el autor deben de estar activos, ¿sí? O sea, yo como lectora debo estar allí presente. Bueno, las estrategias de leer al menos 2 veces, subrayar la información relevante, anotar las ideas que no entiendo, por lo que yo les comenté al principio. Si hay palabras que no comprendo, pues trato de identificarlas, pero en su contexto. O sea, no usar tampoco esa estrategia de lectura que en algunos casos nos enseñaban en el bachillerato, que era que busque las palabras que sean de difícil comprensión. Entonces, ese sería un error de comprensión. De ahí ir primero a las palabras, es errado, primero hay que leer el documento, aunque no se entienda nada, segunda lectura, subrayar, y después sí, ya cuando uno se sumerge en el texto entraría
en anotar, bueno, aquellas palabras que para mí no son muy claras y que necesito ubicarlas, pero recuerden que esas palabras tienen que estar relacionadas específicamente con el texto que estén hablando ustedes, que estén leyendo, y que va a tener que ver también con el área del conocimiento, ¿sí? O sea, las palabras no pueden estar en el aire. Me pregunto también, bueno, ¿cuál es el concepto que hay allí que se está ideando sobre el COVID, bueno, sobre el calentamiento global? Todas esas ideas que en determinado momento pueden aparecer nos dan la ideología del tipo de documento. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cuáles son los conceptos que hay allí? ¿Cuáles, digamos, las relaciones? Si hay posturas, ¿sí? Todo eso debe estar allí, digamos, analizado. Entonces, subrayando lo importante que es de pronto lo que más hemos visto con relación de aspectos negativos a la subrayado. ¿Sí? O sea, el subrayado no puede ser todo como aparece en esta imagen, todo verde y al fin no se sabe qué es lo más importante, o si en esta imagen donde vemos que se hace un subrayado adecuado de las partes más importantes del documento. Entonces no se puede subrayar todo porque eso implica que no hay una comprensión. Valorar el texto. Bueno, entonces ya entro como lector activo. Comparar el texto con otros, analizarlo críticamente, asumir una postura frente al contenido y la forma del texto. Y allí podríamos hacer lo que estamos haciendo hoy, construir a partir del texto. Yo puedo hacer un resumen, puedo hacer un comentario, puedo hacer una reseña o puedo hacer un organizador gráfico como mapa conceptual u otros, un ideograma, ¿sí? Que permita mostrar pues todo aquello que tiene que ver con la comprensión del documento, ¿sí? Entonces aquí hay un mapa mental, que digamos que es uno de los recursos que más se utilizan para favorecer en cierta forma la comprensión de un documento y organizarlo, ¿sí? Entonces, este es el que les digo que es el MacTool. ¿Sí? En el MacTool sí está, y es un poco lo que yo les estaba dando de información, que debe haber una relación lógica a través de conectores. ¿Sí? Los mapas conceptuales representan un conocimiento organizado. Incluye, pues, estas palabritas que son conectores son las que me dan una realidad de que en verdad yo estoy entendiendo la conexión y no están las partes sueltas, ¿sí? Entonces, la conexión es muy importante en la medida de los conectores, porque permite que el lector y que usted como escritor entienda cuál es la conexión que está estableciendo, ¿sí? Entonces, establece una relación entre los conceptos, incluye palabras de enlace que ayudan a formar pues mejores proposiciones. También puede ser el resumen, que es lo que vamos a hacer nosotros, a leer a profundidad el documento que nosotros estamos usando como forma para argumentar nuestra propia propuesta. Identificar cuáles son esas ideas esenciales, redactar con mis propias palabras, no incluir opiniones, porque ustedes se tienen que basar directamente en el texto. Por eso es un resumen, ¿sí? No es lo que yo pienso. Revisar la coherencia del sentido de las ideas y siempre estar pendiente del tipo de escritura que yo hago y hacer la revisión. Recuerden que ustedes ya tienen información sobre lugares específicos donde pueden hacer esa revisión. El mismo Word me lo da, o estilos. Esas páginas les ayudan a ustedes también a entregar textos más limpios, en ese caso. Ese sería como la parte que tiene que ver con, bueno,
Esto no vamos a ver sino una parte, porque pues yo creo que en la otra clase podemos iniciar para terminar esto de estrategias de comprensión, pero vuelvo y resalto, o sea, existen varias clases de lectura. Lo que necesitamos es hacer ese proceso. Lo inferencial, lo literal y lo crítico valorativo. O sea, nosotros en cierta forma en la universidad ya tendríamos que estar en este proceso. Y pues en las pruebas a ver también ya está la parte crítica, ¿no? Entonces, no es algo que nació solamente para la universidad, sino que en este momento pues requiere parte del proceso de las... Entonces, esto es en cierta forma lo que vimos allá en los cuadros, ¿sí? Entonces, en la próxima clase podemos volver a revisarlo para entender cada una de esas generalidades que debe tener un texto y meternos específicamente en el tipo de lectura de texto académico, que es el que nos interesa a nosotros. Ustedes lo tienen ahí en el campus y hay una guía de lectura, ¿sí? O sea, una guía de lectura que trata de ubicar al estudiante en los aspectos fundamentales que tienen que ver con la comprensión. Esto nos sirve pues para cualquier semestre, para cualquier momento de nuestras vidas académicas y para cualquier asignatura, no solamente la que nosotros estamos trabajando. Bueno, ahí sería.